Buenas noches. Hasta la edición de la mañana, esto que presenta Expreso era la forma en que estaba repartida la Asamblea. 66 el bloque mayoritario de ADN, 64 el siguiente bloque gigante, como le hemos denominado, de RC. Resulta que con el 95% de las actas, hasta las 11 de la mañana, la realidad se invirtió, apenas por uno. 67 tiene RC, Revolución Ciudadana, 66 tiene ADN, 9 Pachacutic, 4 PCC, que antes figuraba con 5, 1 Construye y 3 Independientes, o como acabo de oírle decir a uno de los invitados, 3 chullos. ¿Se acuerdan cuando dicen tengo una media chulla? Tengo una media sin pareja. Eso, bueno, va a hacer falta mucho sentido del humor para entender lo que vamos a examinar la próxima hora respecto a una asamblea de bloques gigantes y bloqueada también. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Un verdadero aliado de calidad que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. No me dejan pasar una, me dijeron la suma no cuadra 151. Cierto, no mencioné 3 movimientos locales, o como sea que les llamen, UP, PID, PSE, que tendría 1, o CICIT Construye Sur, que tendría 1, Acuerdo Ciudadano, que tendría otro, y prefieren que me refiera a los independientes o chullos como por definir. Lo que está por definirse es qué posición tendrá mayoritariamente la Asamblea, que como tanto se ha reclamado no es fragmentada, pero ahora resulta que puede terminar bloqueada. ¿Qué opciones hay? ¿Por dónde van las primeras declaraciones de quienes podrían ser uno u otra presidente de la próxima asamblea como asambleísta más votado? Aunque eso no le da el derecho inmediatamente de ser elegido aquello, solamente de presidir la sesión de instalación inaugural. Lo averiguaremos con Héctor Yepes, quien fue un notable asambleísta de Creo, abogado, actualmente académico en la UES, regresó recién de un curso especial en Harvard, y con Andrea Endara, politóloga, también académica, invitada y analista frecuente política nuestra, y catedrática en la Universidad Casa Grande. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empiezo primero agradeciendo la extraordinaria sintonía que dieron o seguimiento, como sea que se llame ahora, de todo hay, porque esto es multiplataforma, a los 2 programas que hicimos en vivo lunes y domingo pasado. Segundo, agradeciendo a mis invitados por acompañarnos a los tiempos. Y enseguida pedirles una primera impresión de este dibujo inicial que todavía está en estructuración y puede tener en recomposición según cómo avancen impugnaciones, actas, etcétera, dada que la diferencia entre uno y otro es 1. Andrea, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que hay 2 cosas claras que nos muestra esta posible conformación de la Asamblea.
Primero, que sea quien sea que gane como presidente en la segunda vuelta, va a tener una situación compleja, una relación compleja con la Asamblea, porque pues al tener dos grandes grupos y un pequeño grupo al que tienes que enamorar para poder tener una mayoría simple y que tus procesos salgan, pues eso va a requerir muchísimo trabajo. Y dos, que es el fiel reflejo de la polarización a la que nos ha llevado el país en este momento, que no podemos votar quizás por quienes tenemos una mayor afinidad en cuanto a valores, sino con estas dos grandes tendencias que nos van a definir hacia dónde vamos. Pero no era eso lo que estábamos reclamando justamente cuando se sostenía la tesis de que se vote por asamblea en segunda vuelta para que, definida la segunda vuelta entre dos presidenciables o finalistas, se diese a uno de ellos una mayoría significativa, y cualquiera que sea que gane la segunda vuelta la va a tener. Un bloque entre 66 y 67. ¿No era eso lo que tanto se pedía? Parcialmente, porque estábamos hablando de un país que no estaba tan polarizado como lo está ahora. Mira que pensemos en las presidenciales, cerca del 80% de la población se dedicó o se dividió en estas dos personas y el resto se vio diluido. Entonces eso sí va a dificultar la toma de decisiones, porque son dos visiones completamente contrarias que hemos visto que les cuesta trabajar en conjunto. Ok. Héctor Yepes Hidalgo, tienes experiencia en eso. Usted tuvo 2 periodos ahí, ¿verdad? Sí. 8 años. No, perdón, un periodo, 4 años, que parecieron 8. Me pareció larguísimo. Bueno, es que hubo como 4 vicepresidentes en esos 4 años. Fue, ¿no? Fue fructífero en todo caso. Ok, con el aval de esa experiencia, bata la misma bola. Yo creo que hay algo positivo, que es que vamos a tener por primera vez en casi un siglo en el Ecuador un bipartidismo en la Asamblea Nacional. Esto no pasa desde el viejo Partido Liberal y Conservador en el Ecuador. Y eso significa cierta estabilidad, por lo menos uno sabe cuál es la cancha. 1. 2, esa estabilidad le va a jugar a favor al gobierno. Porque, ¿qué significa lo que ha pasado? Vamos a ver cómo queda el conteo final, pero estamos hablando de que 66 y 67 tienen tanto RC como ADN y quedan 18 votos, que la mitad de esos son Pachacutic, 5 hasta el último conteo que vi eran del PSC y hay otros más que probablemente de lo que vi podría que se sumen al gobierno. Inicialmente, Ahora, si la cosa la debió usted así, y es Luisa quien gana, esos dos bloques son mucho más afines al correísmo que al novoísmo. En mi experiencia, recuerdo cuando Pachacutic estaba en la asamblea, lo que hacía era armar su propio bloque para negociar tema por tema. Vamos a ver, yo ahí no adelantaría cualquier conclusión. En todo caso, ¿qué significa eso? Nadie que sea gobierno va a tener mayoría solito, cosa que es normal. Ya. Va a haber un mega bloque de oposición férreo, cosa que no ha pasado casi nunca antes en la historia moderna del país. Pero eso significa que el presidente tiene una ventaja. ¿Por qué? Va a ser imposible censurar a un ministro. Porque para censurar a un ministro necesitas 2 tercios y el bloque oficialista va a ser más de 1 tercio. El presidente, dice usted, el presidente dijo, no dijo la presidenta. Bueno, estoy hablando, el masculino que en castellano aplica para ambos. Ya. Pues eso es otro debate, no me mete en ese lío. Vale la aclaración, ya. Pero, a ver, sea Luisa o sea Daniel Noboa, la oposición no va a tener 2 tercios para destituir a un ministro, para destituir al presidente, para hacer juicio político. No puede haber juicio político al Consejo de la Judicatura si el gobierno, cual sea, no está de acuerdo. Es decir, vamos a tener un escenario de mucha estabilidad que le va a jugar a favor al gobierno. No sé si para bien o para mal, eso habrá que ver. Andrea, ¿lo ve con el mismo optimismo o positivismo? ¿El vaso más medio lleno que medio vacío? Yo soy un poco más cauta, pero sí coincido en que por lo menos no vamos a caer en estas tretas de los juicios políticos, como muy bien dice Héctor, sino que les vamos a obligar pues, a los asambleístas a que realmente empiecen a legislar más allá de utilizar su función de fiscalizador para irse en contra de uno u otro. Bueno, apenas hemos empezado y fíjense lo interesante que está la conversación. Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709, si lo que prefieren es alta definición, HD. En DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, en Manaví, solamente allá señal abierta. Y lo demás, por fin terminó sus vacaciones María Clara Triviño
y me da una mano. Bienvenida, María Clara. Te hemos extrañado. Gracias, Carlos. Yo también. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30, Cable Unión, canal 9, y el número aproximado de hogares que a esta hora se unen a través de estas cableras para ver nuestro programa es aproximadamente 40,000. Y lo dije en serio, siempre los extraño. En radio se unen cerca de 5,000 más entre todas estas emisoras. Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 desde Portoviejo para todo Manabí. La Bonita del centro del país, en Riobamba, también 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Prosigamos. Y empezamos prácticamente revisando el programa de hoy que hemos titulado Asamblea de Bloques Gigantes bloqueada, revisando precisamente el análisis que realiza Patricio Díaz de Coavisa respecto a cómo se compondría hasta el momento la Asamblea Nacional. Junto a ellos notarán ustedes la diferencia entre el bloque mayoritario y el segundo, que es apenas de un asambleísta. ADN y la Revolución Ciudadana consiguen entre ambas más del 80% de las curules para la nueva asamblea. Según los resultados del escrutinio, el oficialismo será mayoría, pero con 1 o 2 legisladores sobre el correísmo. El Observatorio Legislativo realizó un cálculo con un promedio del 70% de los votos escrutados en provincias y en asambleístas nacionales, tomando en cuenta que las curules no se adjudican directamente, sino mediante un método de cálculo conocido como Webster. Con esa información, ADN alcanzaría 67 legisladores, Revolución Ciudadana 66, Pachacutic 8, el Partido Social Cristiano 5 y otros 5. En este grupo pueden llegar Construye, Unidad Popular, por ejemplo. De los casi 100 candidatos que se lanzaron a la reelección, al menos el 60% ha sido reelectos. A pesar de que la ciudadanía se dio cuenta de que muchos de ellos no hicieron una buena gestión o incluso tuvieron más del 40% de faltas en el Pleno de la Asamblea Nacional, igual volvieron a ser reelectos. Los candidatos que lideran las listas nacionales de ambas tendencias son Anabela Asín y Nils Olsen por ADN, Raúl Chávez y Paola Cabezas por el correísmo. Como les dije hace pocos instantes, eso que fue una nota de esta mañana o anoche, ya se ha visto superado por los hechos hasta el mediodía de ahora. 67-66. Revolución Ciudadana tiene el bloque mayor por 1 más que ADN. Ahora, mientras veíamos la nota de Patricio Díaz, comentaba algo sobre los 4 que aparecen ahí como independientes. ¿Y qué era, abogado Héctor Yepes? De esos 4, dijo usted. Es posible que 2 se vayan para el gobierno o sean más cercanos al gobierno. Uno es Pablo Jurado por Construye, que creería que no se va a ir con el correísmo, ex prefecto de Imbabura, lo conozco. Y lo otro es el legislador que entró por Sur, se me fue ahorita, Steven Ordóñez, me parece, que está en el Oro y que entiendo, él se religió y entiendo que la asamblea era cercano a la bancada oficialista. Pero vamos a ver. Cabe hacer el mismo análisis, aunque en número menor, si Noboa es quien gana, respecto a los que saldrían, migrarían, desertarían, traicionarían, como lo quieran entender, cambiarían de opinión del bloque de Revolución Ciudadana, que hasta ahora sería 67, pero en un número bajo, porque esa gente suele ser muy orgánica y disciplinada. Sí. Pero en cambio, si la que gana es Luisa González, del bloque de ADN, que hasta ahora quedaría en 66, yo creo que podría haber una deserción muy alta por la forma endeble y dispersa en que han escogido muchos de sus asambleístas. Ese podría quedar de 66 de 50, mientras que, si es a la inversa, el del correísmo de 67 en 60. ¿Es aceptada mi malicia o no? Sí, yo creo que sí, eso es probable. Ahora, aún así, estos siempre son escenarios, pero aún así, este escenario le da
bastante estabilidad al próximo gobierno, sea quien sea, porque aunque el gobierno no llegara a tener la mayoría, no va a tener 2/3 en contra. ¿De cuánto es la mayoría simple? 77 con el 161, cálculo que hacen medio 51. raro, porque debería ser 76. Pero bueno, Ya, 77. ¿Y la mayoría de 2/3 calificada, partes? pues estamos hablando, no sé ahorita, Creo que- alrededor de 100, 101, Exacto, por pasa- ahí. pasa de ahí. 2/3 de 150. Usted que fue legislador, ¿la mayoría 151. simple se requiere para? A ver, mayoría absoluta se llama esa, que Sí. es la mitad más uno, aprobar leyes y ratificarse en objeciones parciales y juicios políticos a ciertas autoridades. Pero se requiere 2/3, ojo, para rechazar el presupuesto del Estado. Eso no le va a pasar a ningún presidente ahorita. Ok. Para una muerte cruzada, solo que el presidente la decrete. Correcto. Pero ahorita ese fantasma no va a existir Menos, en 4 ya. años. Para enjuiciar a un ministro no va a haber 2/3. Para enjuiciar, no, para destituir debe haber 2/3. Bueno, para enjuiciar lo requieren menos, ya. Sí, para iniciar y el también juicio. eventualmente para destituir al presidente de la República. Para el presidente, vicepresidente, consejo de la judicatura y autoridades electorales. Ok. Para todo eso se requiere 2/3. Y algo más. Si el presidente veta cualquier ley totalmente, no parcialmente, se requieren 2/3 para que la Asamblea se mantenga en esa ley, cosa que tampoco va a haber. Con lo cual el presidente de la República, estoy poniendo un escenario extremo, puede dedicarse a vetar 4 años leyes y aquí no va a pasar nada en la Asamblea en contra del gobierno. Aclarado esto, deberían las dos fuerzas comenzar, ya han comenzado a negociar apoyos, pero a proponerle al país en función de qué requieren el famoso acuerdo de mínimos, ni siquiera hablo del de gobernabilidad que antes se prostituyó y se convirtió en de impunidad, para que en función desde eso ya el país se vaya alineando sobre qué están proponiendo los dos finalistas o no. Dejen que ganen primero y ahí negociamos después. No, yo creería que desde ya los asambleístas tienen que empezar a, si no lo hacen en conjunto y empiezan a conversar por lo menos cada uno de estos grandes bloques, empezar a generar su agenda programática y no llegar a ser bonitos y panzoncitos y gorditos como las caricaturas, sino a decirnos qué van a hacer y establecer esos puntos programáticos que tenemos en común para el beneficio de los ecuatorianos, porque la situación es sumamente compleja. ¿Qué le diría a usted que pongan en esa agenda programática sin llegar a especificidades de proyectos concretos ni nada? ¿Cuáles serían los grandes tópicos o conceptos que aglutinen? En el uno o en el otro bloque, que al país le digan está bien, no van a ir a matarse entre sí ni a vengarse, sino por fin a buscar acuerdos mínimos. Establecer un marco jurídico claro y bloquearlo con todos los candados posibles para que sí, quien venga después del presidente Noboa o la presidenta González, quien quiera que llegue, no lo cambien, porque uno de los grandes problemas del Ecuador es la seguridad jurídica. Okay. Entonces, bloquear eso, dejarlo perfecto para atraer la inversión extranjera y ver la manera de desarrollar empleo y recuperar el tejido social. Y eso lo pueden hacer solo de la mano de Asamblea y Ejecutivo. Y ahí hay dos aportes. Marco jurídico, que en general dé estabilidad y certeza sobre todo, y lo social con privilegio del empleo. ¿Qué más pondría en esa agenda, abogado Héctor Yepes? Yo en eso soy un poco más pesimista. O sea, yo no creo que va a haber ningún cambio radical porque los números no lo permiten. Y estamos hablando de dos bloques que son agua y aceite en los temas de fondo. O sea, por ejemplo, una reforma laboral, yo veo muy difícil que vaya a haber un consenso. Creo que en eso se va a mantener un poco el status quo. Pero de nuevo, eso le puede jugar a favor al presidente. Esto me recuerda al primer periodo de Rafael Correa. El primer periodo de Rafael Correa no tuvo asambleístas. A ver, perdón. No el tuvo primero, asambleístas. el segundo, para ser más exacto. Porque la asamblea cuando no tuvo, por eso tuvo que entregarse a Gutiérrez, negociar con Gutiérrez. Era la constituyente. Y negociar con quien había sido su opositor, cosa que le reclamamos, como también le reclamamos a Lazo cuando quiso negociar con Correa y felizmente desistió. Disculpe la digresión. Aquí, si la memoria no me falla, sería la asamblea que presidió Corcho Cordero, donde no tenían mayoría absoluta, tenían un gran bloque, del primer pero periodo. por eso no pasaron la ley de comunicación. Si recuerda, tuvieron que esperar después cuando tuvieron la aplanadora de 100 votos aproximadamente. A ver, pero el presidente puede gobernar. El presidente no está para legislar, está para gobernar siempre que no tenga una asamblea que lo va a votar. Bien. Y ese es el fantasma que ahora no va a existir. Y hay otro fantasma, Carlos, si me permites, que no va a haber. Constituyente. Ambos candidatos
Luisa y Daniel Noboa le bajaron un poco al tema, pero ambos han dicho que quieren una constituyente. Con este escenario sería una locura política para cada uno de ellos llamar a una constituyente donde está a margen de error de que el otro te la gane. Okay. No hay mayoría clara para eso. Ya. Prosigamos con un aporte adicional a este bloque. María Clara. En efecto, tenemos que para FM Mundo, uno de los asambleístas más jóvenes y sobresalientes del pasado, Héctor Muñoz de Suma, hizo las siguientes reflexiones en torno a la conformación y a la operación de la Asamblea Legislativa en el Ecuador. Habrá que ver también que ninguno de los otros partidos o movimientos políticos que no sean ADN o Revolución Ciudadana van a llegar a tener bloque, ¿no es cierto? Con lo cual van a tener que llegar a alianzas con alguno de ellos para poder optar, por ejemplo, para puestos en comisiones. Pero recordemos algo, no solamente la Asamblea se maneja por mayorías absolutas, es absolutamente necesario también analizar cuál va a ser la coyuntura para temas que la Asamblea necesita mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes. Y me refiero, por ejemplo, a que la oposición, para poder tener actos políticos que puedan llegar a incomodar o a pegar al gobierno, como son juicios políticos, por ejemplo, algunos a los ministros de Estado, por ejemplo, necesita las 2/3 partes. Para un juicio político al mismo presidente de la República, si es que encuentran la causal, que podría interpretarse que con algunas acciones o errores que eventualmente ha cometido el presidente Noboa, se podría llegar a establecer una de las causales. Para temas de reformas constitucionales, cuando hablamos de enmiendas, que es una de las maneras de reformar a la Constitución, la Asamblea del Parlamento necesita las 2/3, a diferencia de las reformas parciales que ha presentado 4 el presidente. Para eso sí se necesita únicamente la mayoría absoluta. Repito, la proporción ADN-RC cambió y a partir del mediodía se volvió RC-ADN. 67 tendrían los correístas, 66 los novoístas. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, lo que el presidente Daniel Noboa dijo hoy respecto a sus expectativas sobre la próxima asamblea, y también tendremos vía Zoom a Pablo Santillán. Una asamblea con 2 grandes bloques casi paritarios queda a merced de varios legisladores o hasta de uno que inclinarán la balanza. Que sea por acuerdos mínimos y públicos para legislar o fiscalizar por la prosperidad, descartando venganza e impunidad. Ocurrirá solo con presión ciudadana. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza, utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim, Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacific Terminal,
primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Estoy más cómodo, disculpen la informalidad. Les recuerdo que nos pueden ver para el reprise del programa en One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cables que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, solo que 24 horas después y a las 6 de la mañana, un horario más cómodo. En cuanto al periódico digital Ecuador en Vivo, apenas termina este espacio, saca un resumen en su portal de noticias y página principal. Retomemos este apasionante análisis de una asamblea de bloques gigantes bloqueada. María Clara. Ahora veremos que en una entrevista de apenas media hora, en la cual hizo múltiples definiciones ante María Sol Pons y Alfonso Har, panelistas de Radio Centro, el presidente de la República, Daniel Noboa, formuló sus primeras reflexiones públicas respecto a su relación con la próxima asamblea en el evento de que él sea electo. Lo veremos en estos días, hay muchas impugnaciones, pero estamos en una segunda vuelta, somos la principal fuerza política. Nuestro partido, nuestro movimiento nacional, tiene 9 meses. 9 meses. Aún así tuvimos el mayor bloque en la asamblea y hemos ganado esta primera vuelta. Como digo, me siento orgulloso del pueblo que ha votado por nosotros, orgulloso de las personas que se esforzaron también durante la campaña y los militantes y toda la gente que creyó en este nuevo Ecuador. Hasta esta mañana, como ven, el presidente creía que tenían el mayor bloque y en efecto era así. Ya van a ver luego en otro fragmento de la entrevista, él explicó que en una serie de jurisdicciones votantes habían sido presionados para sufragar, ya verán por quién y en qué términos lo dijo, que es sumamente revelador y sumamente grave. Pero no cabe desconocer, Andrea, que en verdad para tan poco de tiempo de vigencia una agrupación política nueva, el resultado de un bloque gigante es sorprendente. ¿A qué lo atribuye? Bueno, eso responde a que la campaña, o sea, a que el presidente ha estado en campaña todo su tiempo de gestión, empezando por ahí. Entonces eso va calando en la ciudadanía. Segundo, todo se ha hecho en pos a la imagen del presidente, por eso ahora coleccionamos anilas de cartón en diferentes versiones. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía se ha volcado a apoyar al presidente y por eso tenemos este bloque tan grande a pesar de los 9 meses de gestión. O sea, esto es producto de su arrastre y de su endoso. No necesariamente del apoyo al partido o a la posición de ADN. No necesariamente al apoyo del partido, porque el partido es muy nuevo, la gente no sabe realmente cuáles son los valores de ese partido. Recordemos que para el común denominador, ADN pareciera ser de derecha cuando ellos dicen que son de centro izquierda. Entonces ahí ya tienes un problema grave. Y segundo, que responden a este anticorreísmo y esta idea que hemos tenido en los últimos años de votar por no llegar, para que no llegue el correísmo. Entonces, en ese sentido, por supuesto que llegan estas personas que vienen desde diferentes partidos, que no conocemos, más allá de unos cuantos. Que lo tengan muy claro cuando valoren su votación, tanto para presidente hasta ahora, por él, como por el bloque. Según André Endara, hay un alto componente de anticorreísmo. No necesariamente de endoso a él o a los legisladores, sino a que él aparece, y es hasta ahora, como la única fuerza capaz de frenar a la otra. Tu interpretación, en cambio, Héctor Yepes. Creo que aquí hay dos fenómenos. Primero, un presidente candidato. Esto no pasaba desde Rafael Correa. Y eso, sin duda, polariza la elección. Y arrastra. Ya con dos ejes que creo que van a primar en la segunda vuelta. Por un lado está el correísmo-anticorreísmo, que es un eje, un clivaje, como le dicen los politólogos de esta elección. Detesto la palabreja. Sí, pero además es un anglicismo feo, en inglés es cleavage, sí, pero bueno. Okay, sí.
Ya lo Y dejaron, segundo, ya hablan menos del clivaje. Y segundo, es el gobierno oposición. O sea, ahorita el presidente estaba en papeleta. O sea, recordemos las elecciones anteriores. Lenín Moreno no se lanzó, ganó Guillermo Lasso no se lanzó, ganó Daniel Noboa. Esta es la primera vez donde está el correísmo con lo que tiene, con la fuerza electoral que es, con el presidente en funciones. Eso cambia la dinámica. Ok. Segundo, coincido. A ver, Ecuador no es el único partido en sentido estricto donde la gente vota por causas es Pachacuti, porque ahí hay un voto independientemente de quién es el candidato. Muy El resto de disciplinado partidos, y orgánico, el resto de correcto. partidos votan por el candidato a presidente, esa es la realidad. Ok, Pablo Santillán, ¿cómo evalúa usted la realidad como uno de los más acreditados conocedores de procedimiento legislativo, cabildeo, en varias instancias cercano a la Asamblea, en asesorías en la legislatura, etcétera? Descífrenos del mapa hasta el momento. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Buenas noches con los televidentes. Bueno, desde el retorno a la democracia me parece que es la primera ocasión que tenemos una asamblea bipartidista. No hemos visto estas elecciones así. Hasta la asamblea anterior teníamos una primera mayoría, una primera minoría, quiero decir, porque nunca se llegaba a la mayoría absoluta, excepto en un periodo del porreísmo que sobrepasaron los 100 votos. Pero esto lo que va a hacer es para cualquiera de los candidatos que llegue a la presidencia, va a ser harto difícil poder tener gobernabilidad desde el Ejecutivo. Una asamblea totalmente polarizada, cuando ninguna de las dos mayorías, ahora no se sabe quién tiene es el mayor bloque, si es ADN, si es RC. En la mañana estaba primero ADN con 68, ahora a las 3 de la tarde había un cambio según los escrutinios, 67 para la Revolución Ciudadana y ADN 66. Les falta todavía para llegar a la mayoría absoluta de tener 76 votos y ninguna de las otras fuerzas políticas con representación en el Parlamento tiene siquiera la posibilidad de constituirse en una bancada legislativa. Así es. Lo que obligará a hacer acercamientos y alianzas para poder tener gobernabilidad y al menos tener la mayoría absoluta para la aprobación de leyes, básicamente, porque para otras, en el caso de fiscalización, acepto de los ministros, secretarios de Estado, que se requiere las 2/3 partes para una censura y destitución, que sería con esta nueva conformación de 101 asambleístas. El resto necesita 76 votos para las resoluciones que adopte la Asamblea Nacional. Pablo, aclarado eso, usted sabe que desgraciadamente no se van a negociar muchos apoyos a la que eventualmente podría ser una mayoría más amplia en función de alianzas, agendas, programas, nada. El gobierno tiene la gran posibilidad de hacerlo con lo que puede ofrecer estando todavía en el poder, ya, en este par de meses, y la oposición con la gran posibilidad de expectativa de lo que sería si vuelve nuevamente al poder, cuestión de la cual está más cerca que nunca. ¿Cuál de las dos opciones tiene? ¿La expectativa de poder o el poder actual desgastado? Mejor opción de jalarse para sí a todo ese grupo, excepción Pachacutic, Héctor Yepes, para mí, incluido Pachacutic. A mí me parece que el gobierno tiene todas las posibilidades de consolidar una mayoría previo a la posesión de un nuevo gobierno, porque está manejando el aparato burocrático y podría tener una posibilidad de ampliar el gobierno, un gobierno de concertación que le permita tener espacios a diferentes organizaciones políticas para que puedan colaborar en la gestión pública. Hay entidades que tienen que trabajar en el área social, llámese el Ministerio de Inclusión Social, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de la Mujer que se llama ahora, y las dependencias que tienen que ver con el trabajo social deberían estar activadas. Lo que pasa que ahí, Carlos, hay un problema. Yo le he venido diciendo desde hace mucho tiempo atrás, los mandos medios en las instituciones públicas no son funcionarios públicos que pertenezcan a una burocracia, que es lo que tiene todo aparato burocrático. Aquí tenemos militantes que son parte del sector público y esos mandos medios son quienes
en varios gobiernos posteriores al correísmo han sido quienes filtran información o boicotean la gestión del gobierno de turno. Así es. Entonces, me parece que ahí hay que hacer un barrido, una limpieza, o simplemente poner ojos para que estos segmentos de la burocracia tengan que actuar conforme a los intereses del país y no de la organización política que le dio la oportunidad de estar en un cargo público. Mil gracias, muy amable, abogado Pablo Santillán. Él dejó suelto un criterio que les quiero poner luego sobre la mesa al volver. A los tiempos oigo que retorna la propuesta y la palabra, la necesidad de un gobierno de concertación. ¿Es posible concertar en torno a qué? ¿Es necesario? Antes de eso, María Clara. Al volver en el siguiente bloque veremos cómo han reaccionado hasta ahora dos de las personas que se cree podrían presidir la asamblea. La una, la doctora Anabel Asín, y el otro, el ingeniero Raúl Chávez. La primera de ADN y el segundo de RC5. Una asamblea con dos grandes bloques casi paritarios queda a merced de varios legisladores o hasta de uno que inclinarán la balanza. Que sea por acuerdos mínimos y públicos para legislar o fiscalizar por la prosperidad, descartando venganza e impunidad, ocurrirá solo con presión ciudadana. Guayaquil, por el mes del amor. Un concierto espectacular con uno de los grandes cantautores de la historia. Desde Argentina llega Alejandro Lerner, ganador del Grammy Latino a la excelencia musical. Ven a cantar todos sus éxitos en un show inolvidable. Con la presentación de Douglas Bastidas de Tranzas. 12 de febrero, Teatro Centro de Arte. Compra tus entradas en redtickets.es. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. El que estos proyectos estén siendo construidos con EcoPact para nosotros representa muchísimo. Nosotros queremos construir progreso para las personas y el planeta, y este tipo de proyectos cierra el círculo completo y de verdad cumple con todo lo que queremos lograr para la TAM y en especial ahora aquí para Ecuador en la construcción sostenible. Primero, es un gran orgullo para nosotros ser parte de este gran proyecto, que no solo está construido con hormigón de Holcim, sino que está construido con hormigón ecológico, con nuestra solución EcoPact, que reduce las emisiones de CO2. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recordamos que en Estados Unidos la señal de Macro Digital usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan en ellas entre 12 y 15,000 hogares para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y en Ecuador, Macro Digital se encuentra en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorado Visión, en Valle Visión Play, en 11 Play y en CNT Play. Ahora, retomando el tema que nos reúne esta noche, veremos a la doctora Anabel Asín, quien fue ya antes legisladora en Montecristi, en una reciente entrevista que concedió a Radio Centro, y contestó así cuando se le preguntó sobre la expectativa de que podría ella presidir la próxima asamblea.
Vamos a tener una muy buena representación a nivel de la Asamblea Nacional. ¿Habrá la posibilidad de que Anabela Sin sea la presidenta de la Asamblea si es que la organización política se lo propone? Y hay los votos, obviamente, para conseguir siempre la habrá la posibilidad. O sea, hay la voluntad política. Hay la voluntad política, hay la posibilidad, obviamente, como usted sabe actualmente, la elección de del presidente o presidenta del Congreso se lo hace por el voto de los asambleístas, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Ahora, a la disposición mía existe, pero siempre yo me voy a seguir lo que el partido decida. Del mismo modo, en Radio Centro, pero esta mañana Raúl Chávez, primero en la lista nacional de la Alianza Reto Revolución Ciudadana, admitió la posibilidad de no sacar el cuerpo, palabras que usó textualmente, si le plantean presidir la Asamblea. Las conversaciones han iniciado con todos los sectores, ¿no? Por supuesto, desde el domingo mismo no hay tiempo que perder. Y si luego de muchas conversaciones lo que resulta es que mi posición podría ser presidirla o ser candidato para presidirla, bueno, yo no le saco el cuerpo a las cosas, pero se los digo de corazón, no es tampoco algo que me quita el sueño. O sea, no es que yo estoy para asambleísta o propuse ser candidato a asambleísta para llegar a la presidencia. Eso será consecuencia de lo que se vaya desarrollando en estas últimas semanas. Como hemos visto, en dos de quienes serían los asambleístas más votados, predisposición a presidir la Asamblea si eventualmente les proponen, les toca y consiguen los votos. Lo que sí será uno de los dos es quien presida la instalación de la Asamblea 2 o 3 días antes, cosa que corresponde al más votado nacional. Pero retomo lo que les dejé boteando en el bloque anterior. Ya se ha hablado de la necesidad de un gobierno de concertación, de lo que se perfila hasta ahora. ¿Le ven posibilidad y qué entender por un gobierno de concertación? Antes pregunté de qué pondrían como ingredientes en los acuerdos mínimos, pero ¿qué es un gobierno de concertación? ¿Conmigo? Andrea. Ya, empezamos conmigo. A ver, un gobierno de concertación, como para explicarlo fácil a nuestros televidentes, es donde se establecen ciertos puntos programáticos en los que todos estamos de acuerdo y vamos a trabajar en pos de estos puntos. Con el partido opositor siendo parte del Ejecutivo invitado a cooperar en el ejercicio del poder. Ahí depende. Generalmente pensemos en la concertación chilena, donde hay una serie de partidos que no necesariamente son los del partido gobernante, pero trabajan en conjunto y sí negocian para estos puntos en particular. Ese ejemplo funcionó 20 años para darle estabilidad a Chile. Exacto. 20 años. Y no cambiando la Constitución. Exacto. Pero alternando entre socialistas y demócratas cristianos presidiendo el poder. Claro, pero tenían ciertos puntos que nadie dejaba de apoyar. Entonces, con esa hoja de ruta clara, se podía gobernar más allá de las tendencias ideológicas de cada uno de los partidos. Abogado Héctor Yepes, lo veo necesario. La pregunta entonces es, ¿lo ve factible? Yo lo veo complicado, me encantaría, o sea, ojalá eso se diera, sería lo ideal para el país, siendo que ahorita sería una conversación entre dos personas, ¿no? Daniel Noboa y Rafael Correa. O sea, tienen que poner así un teléfono, una línea roja como la que tenía Estados Unidos y Rusia. Se ponen de acuerdo y hay gobernabilidad absoluta. Habría que ver si eso es deseable dependiendo de qué términos involucre un eventual acuerdo, pues eso es un escenario. El otro sería que el gobierno tenga una mayoría con Pachacuti y el Partido Social Cristiano. O sea, si tanto Pachacuti y el PCC se suman al bloque oficialista cual sea, habría mayoría en la Asamblea. Ahora, la pregunta es si hay los incentivos para que eso realmente ocurra. Primero, como gobierno, si yo tengo el 90%, o sea, de este megabloque que habría, el gobierno sería el 90%. Le voy a dar al 10% puestos en el gabinete. Ok. Lo veo improbable. Lo entiendo pero bien. sería lo ideal, ojalá. Lo entiendo bien. Este tema los comprometo para más adelante, según como termine de estructurarse la Asamblea, desarrollarlo, porque vale la pena proponerlo, hurgarlo, perfilarlo, ya por lo que acaba de decir Héctor Yepes, sería lo ideal. Inclusive, yo no me extraño de que tengan que conversar, como dice Héctor Yepes, Correa y Noboa. El problema no es no conversar, el problema es qué acordar y luego cómo transparentar eso. Recuerden que ya Lazo tuvo que conversar con el enemigo que derrotó, fue Correa.
alentado por Nebot en un pacto tripartita. Y eso, tripartito, y eso se desarmó cuando los partidarios de Lasso le hicieron ver, me incluyo sin haber sido partidario, pero lo impulsé, que eso era un harakiri. Bueno, le resultó siendo así, pero a largo plazo. María Clara. Al regresar en el siguiente bloque, más elementos de análisis sobre las negociaciones que se darán seguramente en la futura asamblea. Una asamblea con dos grandes bloques casi paritarios queda a merced de varios legisladores o hasta de uno que inclinarán la balanza, que sea por acuerdos mínimos y públicos, para legislar o fiscalizar por la prosperidad, descartando venganza e impunidad. Ocurrirá solo con presión ciudadana. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza, utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos desde los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Stream, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche, veremos otro fragmento del presidente de la República, Daniel Noboa, en donde dice que siempre existe la posibilidad de dialogar cuando se está en el legislativo. Es lo que él recordó acerca de su experiencia también como legislador. Siempre existe la posibilidad de bloqueo. Yo he sido asambleísta y asimismo he visto partidos de ultraderecha votar con la extrema izquierda, he visto pues partidos pro empresa votar pues con los que están a favor de la minería ilegal. Eso pues es usualmente no hace mucho sentido. Lo que sí estamos es abiertos a conversar con todos los bloques y tener acuerdos base, acuerdos mínimos en las cosas principales para generar progreso en este país. En la Asamblea todos tienen que hablar con todos. Esa es la base del legislativo. La semana pasada en Radio Centro, la doctora Sin dijo de que ella no tendría ningún inconveniente si su organización política le propone ser la presidenta de la Asamblea. ¿Usted estaría de acuerdo si se logra una mayoría? Sí, pero voy a estar de acuerdo que mi madre sea presidenta de la Asamblea. Creo que tiene todos los méritos para hacerlo. Será también decisión de ella. Ella dijo que sí. Bueno, entonces ya está la respuesta.
Traducción, abogado Héctor Yepes. Bueno, ya sabemos que si Daniel Noboa se reelige, Anabela así será presidente de la Asamblea. A ver, yo creo que lo que dice el presidente Daniel Noboa es lo lógico. En la Asamblea tiene que haber diálogo entre todas las fuerzas y creo que un problema tradicional que tiene el Ecuador y que tiene buena parte de la prensa y ciertas redes sociales como Twitter es que se sataniza a veces esto cuando es lo normal. Pues, o sea, a ver, esto es sencillo, la regla de la democracia, y si no, pues que alguien instale una monarquía, pero en una democracia... ¿Él que esos diálogos los va a comandar ahora estando en el poder como líder de ADN? Puede ser, pero todo eso va a estar sujeto... A ver, usted dijo hace un rato... Esto termina en una conversación entre dos personas, sí, Rafael Correa y Daniel Noboa. Sí, pero todo esto está marcado por lo que pasa en la segunda vuelta. Al presidente de que esté usando el poder para con ese poder negociar un apoyo legislativo. ¿Cómo separar lo uno y lo otro? Pero, Carlos, en Alemania Angela Merkel conversaba con la centroizquierda y era del partido de centro derecha y armaban una mayoría y nadie se raja las vestiduras ni dice pacto y qué cosa tan terrible. Pero es que así es como debe funcionar la democracia a la luz del día. Eso sí. Lo que pasa es que en Alemania todavía prevalecen ideologías, prevalecen valores en los partidos. En Ecuador estamos acostumbrados a votar por el líder y por eso hoy tenemos ciertos partidos que ya no tienen líder y han desaparecido o están en el proceso de desaparecer. ¿Aquí no hay líneas rojas, dices tú? No, por eso tenemos tantos camisetazos y es lo que te decía fuera de cámara. Si es que Daniel Noboa no gana, probablemente esa bancada tan grande se va a ir dispersando hacia otras bancadas. ¿Qué cuidados, por lo tanto, o aprehensiones hay que tener en este periodo de 2 meses? Realmente 6 semanas, las últimas 2 van a ser de campaña. Bueno, si es que el presidente quiere reelegirse, creería que tiene que ser en más territorio y darnos una línea de acción, un plan, que es lo que le hemos venido pidiendo todo este tiempo para que la ciudadanía vea que sí realmente hay algo por hacer y que no los están abandonando, como piensa sobre todo la costa ecuatoriana, la que le han dicho pues que son, o que somos, porque somos de la costa, que somos narco, o estamos aliados al narco porque no votó al 100% no dijo por... eso Martín Pallares, dijo que él encontraba como en Colombia, y qué bueno que lo mencionas, porque lo dijo en este programa, una correlación entre la incidencia del narcotráfico en esas provincias y los votantes. Y luego lo aclaró. Yo lo entendí porque además de eso lo permití, no protesté. Porque esos sectores ciertamente ejercen, el presidente lo dijo esta mañana sin precisar, influencia y presión sobre los votantes a favor de lo que consideran que les favorece más, valga la redundancia. Pero qué bueno que lo citas, ya porque algún rato se lo malinterpretó hasta como regionalismo. Igual conclusión. Yo creo que no va a pasar mucho hasta la segunda vuelta en cuanto a la Asamblea, porque si bien el presidente está hoy en funciones, lo que le va a interesar a los que van a entrar es quién va a estar en funciones el 24 de mayo. O la mayoría que se negocie se puede desarmar. Sí, acordé esto contigo, ganó el otro. Así es. Acordé esto con este, ganó la otra. Yo creo que realmente lo que hay que enfocarse es en ganar la segunda vuelta y en función de eso, eso va a marcar la cancha de lo que ocurra el 14 de mayo en la Asamblea Nacional. Formidable aporte de ustedes. Les acabo de recordar, no sé si lo dije al aire, sí lo dije, que estamos citados para un próximo tema sobre algo que lanzaron sobre la mesa y no se puede quedar ahí. Un gobierno de concertación es lo que se necesita, gane quien gane. Sería lo ideal, dijo Héctor Yepes. Lo ve difícil, dice André Endara. ¿Es posible? ¿No es tiempo de impulsar lo imposible para por lo menos llegar a lo posible? No sé, ¿es tiempo de recordarles lo que viene mañana, María Clara? El día de mañana analizaremos aquí las definiciones que hoy hizo el presidente Noboa sobre múltiples temas, los resultados electorales, las irregularidades detectadas y la próxima asamblea, además del ascenso de su partido. Todo esto será el día de mañana. Ahora nos vamos al corte. Por supuesto, tendremos también las últimas reflexiones de nuestros invitados. Una asamblea con 2 grandes bloques casi paritarios queda a merced de varios legisladores o hasta de uno, que inclinarán la balanza, que sea por acuerdos mínimos y públicos, para legislar o fiscalizar por la prosperidad, descartando venganza e impunidad. Ocurrirá solo con presión ciudadana.
BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Lo que querramos que sea esta nueva asamblea depende de lo que hagamos de aquí a partir de ahora. Que todo lo que se ha reclamado que no hizo la anterior, ahora que hay dos bloques poderosos y cualquiera que resulte ganador a través del Ejecutivo tiene la necesidad de concertar, lo hagan, dialoguen, pacten si quieren llamarlo así, pero de cara al país, transparentemente y públicamente, y en función de sus necesidades más sentidas, que son seguridad, generación de empleo, atención de salud, certidumbre jurídica, y sobre todo una política internacional pragmática. De allí parte e irradia todo lo demás. Y otra vez les digo, depende de qué hagan ustedes en vez de perder la esperanza y dejarse abrazar por el escepticismo para comenzar a militar por lo que creen, ahora que tienen esta poderosa herramienta. Y que a veces un solo influencer, bien sustentado, con credibilidad e independencia, sacude a todo un país. ¿No? Santiago Begdach deconstruye, no sé si lo eligió parlamentario en Bandino. Santiago Begdach, con una compañera, Pamela Troya, y otra abogada, Mónica Jaramillo. ¿No? A esos tres, le debemos que el CPCC se no se haya prostituido. A esos tres. Ustedes son menos que esos tres. Hasta mañana. A su manera. Llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad.